consecuencia lo que tenemos que hacer es empezar a caminar, que Unidos Podemos y el Partido Socialista podemos entenderlo. Tenemos claro que la estrategia tiene que ser trabajar, tiene que ser meditar las acciones que se hagan. Una forma de avanzar muy positiva en la construcción de una mayoría parlamentaria que permita, para nosotros, lo antes posible, plantear la cuestión del desalojo. Buenas noches. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se han reunido hoy para tratar de conformar una alianza de izquierdas que les permita desahuciar a Mariano Rajoy de la Moncloa. Mientras en Podemos lo quieren ya, en el Partido Socialista dan largas, pero no cierran la puerta. Lo vemos ya en las 5W. Un encuentro que, en palabras de Iglesias, ha ido muy bien y que se traducirá en equipos de trabajo conjuntos, con un objetivo común. Bajo la premisa de que la unión hace la fuerza, ambos dirigentes se proponen sacar al PP del gobierno. Lo harán primero tumbando las iniciativas legislativas del Ejecutivo y más tarde pergeñando una estrategia que para los morados pasa por una nueva moción de censura y para los socialistas en la convocatoria de unas nuevas elecciones. Ese, según han dicho ambos, es el único punto de encuentro. Tampoco coinciden en la convocatoria del referéndum independentista catalán, aunque sí en la plurinacionalidad del Estado, como el eje vertebrador que debería organizar los territorios en España. A la salida de la reunión hemos visto a un Iglesias eufórico, celebrando el acercamiento del Partido Socialista a los postulados más radicales de la izquierda. Y por si a Sánchez se le ocurriera salirse del camino, le ha regalado un ejemplar de la revista The New Left, el panfleto ideológico que rige el think tank de Podemos. Sánchez, por su parte, también ha mostrado su orgullo por una reunión que le permitirá trabajar conjuntamente en la implantación de políticas de igualdad, políticas sociales, al tiempo que no descarta que la alianza vaya a mayores. Sin embargo, a su portavoz, José Luis Ábalos, parece no gustarle que se hable de podemización del Partido Socialista en lugar de acercamiento del núcleo irradiador de Podemos al PSOE. ¿Podemización del Partido Socialista o acercamiento del núcleo irradiador podemita al PSOE? Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Beatriz. En todas las coyunturas históricas en las que los socialistas, generalmente con intenciones trapaceras, se han acercado a los comunistas para tratar de quitarles el pelo de la dehesa revolucionaria, civilizarlos y hacerlos al menos mínimamente presentables, han acabado quedándose en el monte con ellos, compitiendo a ver quién es más de izquierdas. Siempre que el PSOE se ha desplazado a la izquierda, abandonado la civilizada templanza de la socialdemocracia, ha acabado bolchevizándose. Y lo ha hecho además con la furia del converso, porque los socialistas españoles, excepto Besteiro y Felipe González, padecen todos un complejo freudiano en virtud del cual le atribuyen, incluso inconscientemente, la legitimidad de izquierdas a los comunistas en cualesquiera de los pelajes o disfraces bajo los que estos se embocen. Esa patología socialista, tan vetusta como el propio PSOE, es la que padece Pedro Sánchez. De ahí su fervoroso acercamiento a los comunistas de Podemos con la trapacera intención de conseguir, contra la voluntad de las urnas, la presidencia del Gobierno de España. Ciudadanos lleva al Congreso de los Diputados su propuesta de ley para legalizar y regular en España la maternidad subrogada, sin remuneración para la madre de alquiler, pero sí con una compensación económica para la mujer que pone su vientre en alquiler. Las mujeres que decidan convertir la maternidad en un negocio deberán ser mayores de 25 años, haber sido ya previamente madres, al menos una vez. Varias mujeres de Vox se han manifestado contra el alquiler del vientre femenino a las puertas del Congreso. Hoy estará con nosotros la dirigente de Vox, Rocío Monasterio. La Generalitat de Cataluña no consigue comprar las urnas para la celebración del referéndum separatista del próximo 1 de octubre. Ninguna empresa del sector quiere arriesgarse a pagar las consecuencias de vulnerar las leyes y la Constitución vendiendo unas urnas cuyo destino final es manifiestamente ilegal. Neus Munté asegura que conseguirán las urnas por cualquier otra vía. Eufórica por el éxito del World Pride 2017, Manuela Carmena pide a París que le ceda a Madrid el título de Ciudad del Amor, que tradicionalmente viene ostentando la capital de Francia, además del sobrenombre de Ciudad de la Luz. En nuestra sección del Mundo en Guerra hablaremos hoy con nuestro especialista en seguridad y defensa, Bruno Navarro, de la decisión del gobierno alemán de cortar todo tipo de financiación del yihadismo, apuntando a más países musulmanes, además de Qatar. Puedo decir que ha ido muy bien, buen ambiente, hemos
hablado de muchos temas, hemos hablado de España, por supuesto, de la situación económica, hemos hablado de Cataluña, hemos hablado de Europa y hemos hablado en general de la necesidad de articular una alternativa al Partido Popular. Con la cara de quien considera tener el trabajo bien hecho. Así ha salido Pablo Iglesias de la reunión mantenida este martes con el secretario general de los socialistas. Un encuentro en el Congreso de los Diputados en el que han acordado crear 5 equipos de trabajo para desbancar al Partido Popular del Gobierno. Así lo ha dicho Iglesias en la rueda de prensa posterior, al tiempo que ha reconocido que, en este sentido, en el PSOE se muestran más prudentes. De todo lo que negocien ambas formaciones informarán Margarita Robles e Irene Montero. Hoy el líder morado ha celebrado el acuerdo como la prueba innegable de que el Partido Socialista de Sánchez está más cerca de los postulados de Podemos. ¿Cómo se concreta todo esto? Lo que hemos decidido es que formemos equipos de trabajo. Se va a producir a partir de hoy contactos. Irene Montero y Margarita Robles se van a mantener en contacto y, digamos, esta agenda de trabajo va en la buena dirección. Hemos hecho un análisis de lo que ha ocurrido en 2016 y coincidimos bastante, aunque haya diferencias. Y la manera de trabajar es, digamos, trabajar para hablar de economía, para hablar de pensiones, de techo de gasto, para hablar del CETA, para hablar de la prestación por hijo a cargo, una forma de avanzar muy positiva en la construcción de una mayoría parlamentaria que permita, para nosotros, lo antes posible, plantear la cuestión del desalojo, para hacer una propuesta alternativa con una cifra alternativa y plantear un suelo de ingresos. Nosotros queremos asegurar, respondiendo a su pregunta, la financiación de las pensiones, no solo con las cotizaciones sociales, sino también a través de ingresos tributarios. Aún así, Pablo Iglesias no debe tenerlas todas consigo y, por si Sánchez se despista, ha acudido a la cita con un regalito, la revista The New Left, la nueva Biblia de la extrema izquierda y en la que se inspira su equipo para gran parte de las iniciativas que presentan. Conozcamos un poco más este manifiesto. Laura Fernández Cañas, ¿qué sabemos de él? Buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Pues sí, esta revista se llama The New Left Review. Se coedita en castellano en la Fundación de Podemos 25M y se edita en Londres cada 2 meses. Cuesta, en su versión en castellano, 10 euros y está formada por 160 páginas en los que se debaten pues, temas políticos, económicos, globales, arte, literatura y estética, entre otras muchas cosas, y busca, sobre todo, ofrecer instrumentos analíticos y alimentar los debates e incrementar las potencias de las revoluciones, no solo a nivel europeo, sino también en Latinoamérica. A lo largo de sus páginas culpa a la ofensiva y a los bloques autoritarios que han creado las élites. También The New Left Review es la transformación antisistémica y busca contribuir a la construcción de nuevos sujetos políticos y alentar a proyectos constituyentes en España y en Europa. Muchísimas gracias, Laura, por ese análisis. Buenas noches. Más cauto, aunque igual de optimista, se ha mostrado el secretario general de los socialistas, que no ha querido pararse ante los periodistas, pues tenía una cita con Al Rojo Vivo. Desde el plató de La Sexta ha concedido la rueda de prensa posterior a esa reunión, la que todos esperábamos, y allí ha anunciado la apertura de una agenda común con Podemos. El líder del PSOE parece convencido de que la unión hace la fuerza y así lo ha manifestado al asegurar que cuando las izquierdas se dividen, gana la derecha, algo a lo que ni uno ni otro parecen estar dispuestos. Que Mariano Rajoy no siga siendo presidente del Gobierno. Lo que pasa es que creo que una moción de censura o cualquier alternativa que se plantee en el Congreso de los Diputados tiene que ser, 1, meditada, 2, trabajada, y que en consecuencia lo que tenemos que hacer es empezar a caminar. Que hablar del rescate a los jóvenes, que hablar del sistema público de pensiones y de lo que está ocurriendo con el Pacto de Toledo, o que hablar, por ejemplo, de la falta de desarrollo de la Ley de Igualdad entre hombres y mujeres, son cuestiones en las que Unidos Podemos y el Partido Socialista podemos entender. Tenemos claro que la estrategia tiene que ser trabajar, tiene que ser meditar las acciones que se hagan posteriores y a partir de ahí ver. Yo es que nunca he negado esa moción de censura. Tiene que servir para descabalgar al gobierno de Mariano Rajoy. La directriz del PSC y del Partido Socialista Obrero Español. 1, que nosotros no vamos a secundar ese referéndum o ese dialogar y encontrar una solución pactada a esta crisis territorial. Y euforia es también el adjetivo que define la actitud mostrada por Pablo Echenique, quien ha celebrado públicamente que el PSOE se podemice y defienda ahora la plurinacionalidad de España, algo que ha recordado hasta ahora solo hacían ellos. Yo sí que creo que todo el mundo, bueno, pues ha visto cómo el PSOE se está acercando, por lo menos discursivamente, a las posiciones de Podemos. En esto
en el CETA, pero también en otros temas. Por ejemplo, en la concepción de nuestro país como un Estado plurinacional. Hasta hace pocos meses, los únicos que decíamos plurinacionalidad éramos nosotros. Y ahora también lo dice el Partido Socialista. Yo no sé los motivos por los cuales han decidido acercarse a Podemos y, por tanto, alejarse del PP, aunque ya digo, de momento discursivamente, pero en todo caso creo que hay que saludarlo como una buena noticia. Declaraciones que parecen no haber gustado al nuevo portavoz del PSOE, José Luis Ábalos, quien ha rectificado a quienes atisban un acercamiento del socialismo a los postulados más radicales de la izquierda y pregunta que por qué no se hace la lectura al revés y se interpreta como un acercamiento de Podemos al PSOE. Además, tras la reunión del Grupo Socialista en el Congreso, Ábalos ha anunciado que el déficit de los varones será decisión de Ferraz y ha reconvenido a los alcaldes insumisos en Cataluña. De plantear una alternativa seria, importante, a la derecha, pero construida sobre cuestiones concretas y no sobre vetos, exclusiones, ir generando por esta vía los entendimientos políticos que son precisos para conformar una alternativa de mayorías. Nosotros, una moción de censura tiene sentido, primero, si se gana, dos, si se deja bien clara que estamos ante una alternativa clara de gobierno. No, mire, yo no sé por qué el PSOE se acerca más a Podemos y no Podemos más al PSOE. No acabo de entender cuál es el poder irradiador que provoca en algunos, ¿no? Pero ¿quién pierde? Pues la ciudadanía, porque dice, bueno, dejaros de tirar los trastos y a ver si hablamos de lo nuestro, ¿no? A ver si habláis de lo nuestro. Y entonces yo creo que ahí hay un grado de madurez en esta misma reunión. Por su parte, el portavoz popular ha pedido esta mañana a Sánchez que vuelva a la sensatez, no piense más en elecciones. Ha sido Rafael Hernando quien también ha mostrado su preocupación por el hecho de que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se planteen políticas del pasado. Y les recuerda que en anteriores ocasiones sus proyectos se dieron de bruces con la frustración. Por lo tanto, yo lo que pido es que en unos momentos como este vuelva la sensatez al Partido Socialista, vuelva a mirar cuál es la aritmética parlamentaria, que analicen lo que se ha producido en este último año y que valoren el trabajo del señor Sánchez, el trabajo que aquí en la Cámara han estado haciendo sus diputados, los diputados de ese partido. Sánchez continuará mañana su ronda de contactos y se verá con el presidente de Ciudadanos, quien ya ha descartado que se vaya a producir esa foto a tres que anhela el líder de los socialistas. Nosotros queremos diálogo. De hecho, somos el único partido que practica diálogo con el Gobierno, con el PSOE y cuando podemos, con Podemos incluso. Somos el único partido, así que totalmente de acuerdo en el diálogo. Pero una cosa es el diálogo y otra hacer cordones sanitarios. Y básicamente Sánchez lo que plantea es que hablemos todos menos con el Gobierno. Que una cosa es hablar con el PSOE para llegar a acuerdos parlamentarios o legislar y otra cosa es montar mociones de censura cada 3 meses o bloquear España otra vez después de un año. Entonces yo creo que son cosas distintas, pero absolutamente a favor del diálogo, insisto. De lo que tampoco hay foto es del almuerzo que han mantenido hoy Albert Rivera y Mariano Rajoy en la Moncloa. Allí han acordado que sus respectivos equipos negociadores empiecen a negociar cuanto antes el techo de gasto, la senda del déficit y los presupuestos generales del Estado para el año 2018. Precisamente Rivera ha condicionado su apoyo, el apoyo de su formación política, al techo de gasto del año que viene, a que el Gobierno baje los impuestos y reduzca los tramos más bajos del IRPF. Vamos a fijar una serie de condiciones mínimas para poder aprobar la senda de déficit. Saben ustedes que lo que realmente se vota no es el techo de gasto, sino es la senda de déficit, ¿no? Ese objetivo. Y nosotros, lógicamente, queremos 2 cosas para poder negociar y 2 compromisos del Partido Popular. La Comisión de Investigación sobre la supuesta financiación irregular del Partido Popular puede salirle muy cara a Podemos. Tras solicitar la comparecencia de los principales dirigentes morados que tendrán que dar explicaciones en el Senado sobre varios escándalos de corrupción, el PP ha confirmado que también exigirá al partido liderado por Iglesias sus cuentas anuales, balances de resultados, memoria y la documentación estatutaria de las fundaciones y asociaciones vinculadas a Podemos. En total, 15 asociaciones, entre las que destaca, por ejemplo, la Fundación CEPS, una fundación que ha estado siempre ligada a la financiación por parte del gobierno chavista.
A él precisamente le financiaban y asesoraban varios dirigentes morados durante muchos años. También La Tuerca y Fort Apache, los programas de televisión que dirige Pablo Iglesias, han sido señalados como haber sido financiados en varias ocasiones por los gobiernos de Hugo Chávez, por el chavismo y también por los gobiernos de Irán. Lo cierto es que hay determinadas sombras que, aunque aún no han llevado a ningún miembro de Podemos al banquillo, planean sobre la formación desde que ésta saltara a la palestra política hace ahora 3 años. El supuesto pitufeo de sus bases y especialmente la financiación de Venezuela a Irán, a través, como decíamos, de la Fundación CEPS y la televisión Hispan TV, han supuesto que incluso la UDEF tuviera que investigar a los de Pablo Iglesias. Ahora, todos estos asuntos se van a analizar en el Senado. No les sienta bien en Podemos que se les mente su financiación, pero lo cierto es que está copado un sinnúmero de titulares y tertulias. Es que nos vamos a querellar contra José María Aznar por acusarnos de financiación ilegal. Y es que, sin ir más lejos, la financiación irregular le costó la dimisión a uno de los fundadores del partido. Montoro, ¿me quieres meter miedo? No te tengo miedo. Tengo mis cuentas muy en regla. Tengo pagados todos mis impuestos. Y aunque quieras asustarme, aquí estamos. Decían no tener miedo monedero porque ya había declarado días antes y con una paralela los 400.000 euros que recibió de Venezuela por un informe, lo que le ahorraba las sanciones, pero aún así tuvo que renunciar a su cargo. En 2016, además, la UDEF llegó a investigar a Podemos por tener sospechas de varios delitos. De Venezuela supuestamente procedía la mayor parte del dinero en donaciones que recibían sobre todo a través de la Fundación CEPS, a la que han pertenecido, por ejemplo, Luis Alegre, Carolina Vescansa y el propio Pablo Iglesias. CEPS recibió desde donaciones de 100 euros de Sortu hasta enormes cantidades desde entramados societarios. Llamaban la atención la cuantía de las provenientes del país americano, al menos 3,7 millones de euros, y de Irán al menos 2,5 millones. Solo con ellas se alcanzaban los 6,2 millones. Errejón, eso sí, mientras ostentaba la portavocía, lo negaba todo. La posible financiación de Podemos. Aquí sí que quiero ser extraordinariamente duro. En enero del 2015, el Tribunal Supremo archiva una querella que acusa a Podemos de financiación ilegal. Incluso aunque la oposición venezolana encontró pruebas tras ganar las elecciones legislativas. Este Parlamento no quiso discutir el financiamiento del partido Podemos. Algunos de los indicios con los que trabajaba la UDEF al investigar a los morados eran, por un lado, las declaraciones de Pablo Iglesias en 2014, afirmando que colaboraba con Irán. Mucha gente puede decir, pero vosotros, si sois de izquierdas, ¿por qué aceptáis hacer un programa para un gobierno como el de Irán, que es una teocracia, que no podéis estar de acuerdo con Irán, o aceptaríais hacer algo para una televisión financiada por el gobierno de Putin? Y es como, pues mira, la geopolítica es así. E incluso que una empresa relacionada con Hispan TV le pagaba el teléfono móvil y, por otro, las facturas infladas desde el canal. Iglesias cobró nada menos que 93.000 euros netos a través de la empresa 360 Global Media, desde 2013 por sus labores como director y productor de Fort Apache. Parte de este dinero la donó él mismo para financiar a su partido. Son prácticamente las 9 menos 10 de la noche. Nos vamos en directo hasta la redacción de La Información. Allí se encuentra el periodista Fernando Valls. Fernando, muy buenas noches. Buenas noches. Hola Beatriz, buenas noches. El PP preguntará a Podemos por su vinculación a empresas, a fundaciones, asociaciones como la Fundación CEPS, fundación que los dirigentes de Podemos usaron para asesorar al gobierno de Chávez. ¿Esto qué consecuencias puede llegar a tener? Bueno, la declaración que veremos de Pablo Iglesias y los dirigentes de Podemos en el Senado, en esa comisión de investigación que se va a activar, consecuencias a nivel político pues pueden tener bastantes. En primer lugar, porque en una comisión de investigación las personas que acuden como comparecientes están obligadas a decir la verdad. Entonces, Pablo Iglesias o los dirigentes de Podemos tendrán que reconocer, si es así, si han recibido la financiación de Venezuela, que lo han recibido. Y ahí pues me consta que todos los grupos parlamentarios, no solo el PP, sino PSOE, el actual PSOE de Sánchez y Ciudadanos, pues apretarán bastante a Podemos como qué cantidad han recibido, de dónde la han recibido, a dónde han ido esos fondos. Es decir, consecuencias políticas pueden tener bastante serias. Sería la primera vez que alguien pueda preguntar directamente en sede parlamentaria a Podemos sobre un tema caliente que ha sido tratado en muchas tertulias de televisión, pero nunca en sede parlamentaria. Por lo tanto, las consecuencias políticas yo creo que van a ser importantes. También les pedirá las cuentas de Fort Apache y de La Tuerca, ambos programas siempre en la diana por creerse que a través de ellos los morados recibían también financiación de Venezuela, y no solo de Venezuela, sino también dirán algo que hasta el propio Iglesias
ha llegado a reconocer públicamente. ¿Qué crees que puede salir? Sí, efectivamente, dices bien, Beatriz, la financiación de esos dos programas, uno de ellos se ha emitido y se emite a través de una televisión cuya financiación es iraní. Bueno, pues será otro tema que se tratará en esa comisión de investigación. Habrá más importantes, por ejemplo, el sistema de financiación a través de crowdfunding, de microcréditos, un sistema que ha criticado abiertamente y que ha puesto la diana al Tribunal de Cuentas, considerando que no se puede financiar un partido para campañas electorales a través de créditos anónimos. Ese es el sistema que ha utilizado Podemos. Sabemos que ellos no recurren a bancos, sino a personas anónimas. Bueno, ese será otro tema que se tratará ahí. Son varios temas económicos que yo creo que darán mucho calor a esa comisión de financiación. Una comisión de financiación, por cierto, en la que también pasará el PSOE y pasará Ciudadanos. Es decir, también se hablará mucho de los ERE. Yo creo que el centro de atención ahora mismo es Podemos, pero también se hablarán de los otros dos partidos. Y Fernando, ¿por qué crees que, existiendo todas las evidencias que existen en torno a la financiación irregular de Podemos por parte de estos dos regímenes totalitarios, la justicia no ha hecho nada? Bueno, pues es un tema que mucha gente se lo pregunta, ¿Por qué la justicia no ha actuado de momento o abierto de oficio, ¿no? Bueno, en primer lugar porque Podemos ha sido inteligente y ha gestionado bien la financiación que ha recibido en campañas electorales. Una cosa es recibir financiación a través de una fundación del partido vinculada al partido, la Fundación CEPS, que hemos citado anteriormente, y otra cosa es recibir financiación para campañas electorales. Ahí Podemos no ha recibido financiación de regímenes totalitarios. Esas cuentas son públicas, las de la financiación de las campañas electorales, y ahí Podemos se ha cuidado mucho. Por tanto, yo creo que esta comisión de financiación, esta comisión de investigación nos importa mucho a los periodistas. Vamos a estar muy atentos a lo que ocurre en el Senado. Será una oportunidad magnífica de conocer y de que todos los dirigentes de Podemos pasen por ahí. Te advierto, Beatriz, que el dirigente que más explicaciones va a dar va a ser Juan Carlos Monedero, una persona que se desvinculó de la cúpula de Podemos por estos temas de financiación. Y bueno, yo estoy muy expectante y seguro que nos dará muchas noticias. Pues Fernando Valls, gracias un día más por tu análisis y buenas noches. Gracias a vosotros. La gente no les va a perdonar que les tomen por tontos, es lo que le ha advertido Martínez Almeida, del Partido Popular, a la portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre. Y es que el Popular ha afeado a los morados que cuando imputan a cualquiera de sus miembros, de sus dirigentes, aprovechen para asegurar que pone de manifiesto los fallos del sistema sin asumir nunca ninguna responsabilidad. Mire, señora Maestre, los madrileños a ustedes le podrán perdonar su deshonestidad, que la tienen a raudales, le podrán perdonar su incapacidad de gestión, su ineficacia, pero ¿saben lo que no les van a perdonar? Que los tomen por imbéciles. Eso es lo que jamás, señora Maestre, le van a perdonar. No les van a perdonar que cuando pillan a Pablo Echenique pagando en negro ustedes digan que es un debate maravilloso para hablar de la ley de dependencia, que cuando pillan a Íñigo Errejón con la beca Black, que es un debate para hablar de la universidad, o que cuando a Pablo Iglesias le cogen una sociedad offshore demanda al medio de comunicación, y cuando a ustedes están imputados y tienen un código ético, no les van a perdonar que les traten como imbéciles diciendo que lo que están es persiguiéndoles por perseguir la corrupción, señora Maestre. Te escribo porque hay algo que quiero pedirte. Necesito tu ayuda. Desde siempre ha sido el lugar de los enamorados, de los suspiros, de los sí quiero. Y por eso te has convertido para todos en la ciudad del amor. Y esa, mi querida París, es lo que quiero pedirte. Me gustaría que me cedieras tu título. Eso es, Madrid, la ciudad del amor. ¿Te imaginas? Muy pronto nuestras calles se van a llenar de invitados de todo el mundo. Y créeme, será para nosotros un auténtico orgullo. Será un orgullo ser su casa. Su familia. Amigos, compañeros, vecinos. Se nos van a llenar las calles de risas. De guiños. De aplausos. De abrazos. Se nos van a llenar de amor las casas. Los bares. Las plazas. Los ojos, los corazones. Esperamos tanto amor por metro cuadrado como nunca antes habíamos tenido. Y no te imaginas lo feliz que nos hace, porque si de algo tiene que llenarse una ciudad es de amor. Y este amor no entiende de nombres, ni de condición social, ni de convencionalismos. Es un amor diverso, libre. Es un amor orgulloso. Como nosotros, como Madrid. Amiga París, te pedimos el título de Ciudad del Amor durante la celebración del World Pride 2017.
Ames a quien ames, Madrid te quiere. ¿Nos dejarías utilizar eso de tu ciudad tan bonito que es la ciudad del amor? El World Pride ha contado con el respaldo absoluto de la ciudad de Madrid, hasta tal punto que todo está permitido. Vamos a ver por qué decimos esto. Volvemos a conectar con Laura Fernández Cañas, que es quien tiene los datos sobre el dispendio y la permisividad que reinan estos días en la capital. Laura, buenas noches, tú dirás. Buenas noches de nuevo. Buenas noches, Beatriz. Efectivamente, Madrid celebra su Semana del Orgullo y lo hace sin límites. Empezando sin límites de ruido, porque desde que Manuela Carmena considera que las fiestas del orgullo gay son de interés general, se deja de multar a todos esos eventos, o por lo menos a los organizadores de estos eventos que no controlen los decibelios autorizados. Pero no solo eso, también habrá libertad en los horarios. Los conciertos que se celebrarán en Chueca, en la Plaza del Sol, en la Plaza Mayor o en la Plaza de la Independencia no tendrán límites de horario y, como era de esperarse, barra libre también en las subvenciones públicas. Como sabemos, las propuestas iniciales eran de 3 millones y ahora han ascendido a 5 millones de euros que invertirá el Ayuntamiento de Madrid en estas fiestas. Pues muchísimas gracias, Laura, con esta permisividad a todo lo relacionado con la celebración del orgullo, ahora conocido como World Pride. Ahora Madrid ha vuelto a poner de manifiesto la distinta vara de medir que aplica en función de quién sea el afectado. Mientras que, como nos acaba de explicar Laura, durante la celebración de las fiestas del orgullo no existirá limitación de horarios, límite tampoco para los ruidos, la alcaldesa de la capital se propone ahora obligar al cierre de las terrazas una hora antes y limitar también las licencias a las discotecas y bares. Y no se quedan aquí, Alba, los recortes de libertades que pretenden llevar a cabo los dirigentes de nuestro país, de todas las administraciones en los próximos meses. ¿No es así? Buenas noches. Muy buenas noches, Beatriz. Pues efectivamente, eso sí, salvo durante esta semana, como decíais, donde todo está permitido. Manuela Carmena le ha declarado la guerra al ruido, argumentando que los bares, terrazas y discotecas perturban el sueño de los vecinos madrileños, un sueño que debe ser, no importa que se perturbe esta semana. Por ello, la alcaldesa quiere limitar los horarios de las terrazas a pie de calle, que son una de las señas de la identidad de Madrid. Su pretensión, cambiar su hora de cierre. La Comunidad de Madrid cuenta con una regulación de horarios máximos y mínimos. Si esta medida saliese adelante, todos los bares y restaurantes deberían retirar las sillas y mesas de las calles entre las 11 y la 1, y no hasta las 2, como estaba permitido hasta ahora. Una hora puede no parecer mucho, pero tendrá consecuencias nefastas para el sector de la hostelería, que denuncian que este cambio provocará el cierre de muchos negocios y la pérdida de considerables empleos. Pero la normativa del ruido va más allá. La ciudad, que hasta ahora era conocida por no dormir nunca, podría cambiar, y es que el Tribunal Supremo ha avalado en una sentencia que el Ayuntamiento de Madrid adelante el horario de cierre de los locales de ocio nocturno del centro de la capital. También se adelantará una hora, desde las 6 de la madrugada a las 5 de la madrugada. Otro despropósito que tampoco conseguirá sus objetivos si tenemos en cuenta que entre las 5 y las 6 la gente seguirá pululando las calles a la espera de la apertura del metro. Pero no se quedan ahí la pérdida de libertades que los españoles podrían sufrir en los próximos meses. El Gobierno prepara una nueva ofensiva en contra del tabaco, que endurecerá aún más, si cabe, la ley antitabaco actual, una de las más duras de Europa. La Organización Médica Colegial ha solicitado hoy mismo que se prohíba fumar en los coches, especialmente donde viajen niños y embarazadas. Pero no solo aquí, sino también que muchos espacios al aire libre también estarán vetados al humo. Estadios de fútbol, inmediaciones de colegios e institutos y paradas de autobús, además de otras zonas al aire libre. El Gobierno se está planteando prohibir fumar en autobuses, coches y otros espacios al aire libre. Además, Carmena insiste en la necesidad de cerrar las discotecas y terrazas una hora antes. Hemos salido a la calle para preguntar a los ciudadanos de Madrid qué opinan sobre este tema. Me parece muy bien. Pues todo lo que sea antitabaco me parece bien. Me parece bastante bien, ya que cuando uno va fumando pues no se da cuenta de lo que puede encontrarse por la calle, entonces así vamos más concienciados. ¿No le parece que se están recortando las libertades de los ciudadanos? Depende. Hombre, en principio está mirando también por la salud de los demás, ¿no? Y por otro lado, Carmena quiere que las discotecas y las terrazas cierren una hora antes. ¿Qué opinan sobre ese tema? Eso no, a mí me gusta que estén abiertas. En ese aspecto no estoy a favor, ya que creo que tienen buen horario actualmente y no creo que interfiera en el ruido acústico ni nada. Por una hora no hay mucha diferencia.
Hay que quitar la Plaza de España de Ferrol por franquista. Así lo exigen desde el BNG, que consideran que debe pasar a llamarse Porta Nova, porque el nombre actual, al haber sido elegido durante el franquismo, homenajea, dicen, la violencia de la dictadura. La petición de los nacionalistas gallegos, que en Ferrol apenas cuentan con un concejal, Iván Rivas, firmante de esta moción, viene de la mano de la Fundación Artabria, un grupo próximo al independentismo que, entre otras acciones, ha apoyado recientemente las manifestaciones pro-ocupas de estas últimas semanas en Santiago de Compostela. Según afirma Rivas, en esta moción, este espacio se denominaba Porta Nova hasta que el franquismo, de forma ilegítima, decidió llamarlo Plaza de España. Eduardo, ¿hay que cambiar el nombre del Arco del Triunfo porque el bonapartismo fuera derrotado en Waterloo? En absoluto. Pero es que Francia está llena de franceses y España, desgraciadamente, de españoles. La izquierda y los separatistas padecen una enfermedad congénita larvada en el odio y el rencor que les hace respirar en el disparate permanente, en la imbecilidad conceptual y en el cretinismo político. Cuando la izquierda y el separatismo se unen en coyunda sectaria, surgen engendros políticos como el BNG, cuya estupidez alcanza proporciones faraónicas al pretender cambiar el nombre de Plaza de España del Ferrol porque es un nombre franquista, como lo oyen. Para los perturbados separatistas de izquierdas gallegos, España es un nombre franquista. Nada hay peor que un zoquete con poder, que un indocumentado bendecido por las urnas o que un enfermo de odio con mando en plaza. Identificar, equiparar y homologar el nombre de España con el nombre de Franco hubiera sublevado al mismísimo Franco contra el autor de semejante comparación. A alguien que es capaz de establecer tal simetría no merece la pena ni siquiera el mínimo esfuerzo de tratar, incluso piadosamente, de sacarle del analfabetismo en el que chapotea. Platón ya nos enseñaba que el peor enemigo del hombre y de la civilización no era el bárbaro, era y sigue siendo el tonto. Y de esos, como decía Unamuno, en España no cabe ni uno más. Platón tenía razón, Unamuno se equivocaba. El número de tontos en España tiende a infinito. Ya lo saben, Plaza de España es un nombre franquista. Pues de Galicia viajamos a Cataluña, donde Puigdemont no consigue empresas que le vendan las urnas para la celebración del referéndum ilegal. Declara desierto el concurso al no homologar las dos empresas que habían superado los pasos de la licitación, aunque insiste en la amenaza. Lo ha hecho a través de la portavoz del Govern, de Neus Munté. Asegura esta que la voluntad del Ejecutivo catalán es que de que haya urnas se mantiene absolutamente intacta, por lo que las obtendrán por otras vías que no ha concretado. Tiene que tener carácter altruista, como les decía. Evidentemente tiene que haber una compensación de los gastos derivados del embarazo o de los perjuicios que se puedan causar por este periodo de tiempo, pero no habrá, para entendernos, un sueldo, no habrá una renta del trabajo en este caso, sino que será de manera altruista. Tras la legalización del aborto libre en las primeras 14 semanas, la aprobación del matrimonio homosexual, introducido de otra de las introducciones de la ideología de género más radical en las aulas, las siguientes medidas de ingeniería social que podrían aprobarse próximamente en España son la regulación de los conocidos como vientres de alquiler y la eutanasia. Una prueba de ello es la propuesta de ley para regular los vientres de alquiler en España, presentada hoy, esta misma mañana, por Ciudadanos en el Congreso. La formación naranja ha definido que se trata de una ley garantista, prudente y altruista. Pues vamos a ver si es así, porque Ciudadanos parece que tiene bastante claro el tipo de modelo de vientres de alquiler que quiere aprobar en nuestro país. Los miembros de la formación naranja se habrían basado en modelos altruistas como el británico, aunque hay algunas diferencias sustanciales. Además, el modelo de gestante parece que estará muy bien definido. Eso sí, queda algún resquicio que podríamos decir que abriría la puerta a mercantilizar el cuerpo de la mujer. Pero empecemos por esos requisitos para todas aquellas que deseen ser gestantes subrogadas, es decir, madres de alquiler. Tendrían que tener, de aprobarse esta ley propuesta por Ciudadanos, una edad mínima de 25 años. Antes, además, tendrían que haber tenido ya al menos otro hijo sano y se les exigiría una posición económica estable y posiblemente incluso una renta mínima cuya cuantía esperamos conocer en los próximos días. De cumplirse todos estos requisitos, lo que básicamente ocurriría es que al no haber negocio prácticamente no habría madres de alquiler, que es exactamente lo que ocurre en el Reino Unido, donde incluso cualquier anuncio de gestación subrogada está prohibido. Se prohíbe pagar ningún dinero en efectivo. La pareja solo puede pagar a la mujer los desplazamientos al médico
el propio servicio médico, alimentos y ropa. Así se crearía un registro nacional en el que se inscribirían las altruistas donantes y las parejas que deseen tener un hijo por este método. ¿Qué inconvenientes nos encontramos con esta propuesta registrada por Podemos? En primer lugar, la división que produce. Ni los partidos se ponen de acuerdo. Curiosamente, además, la izquierda se opone de manera mucho más frontal. Tampoco la sociedad, y es que los vientres de alquiler generan una situación tan curiosa como es que se opongan a ella la Iglesia Católica, el Comité de Bioética Español e incluso las asociaciones de feministas. Además, este tipo de prácticas siempre generan problemas legales en torno al derecho de la madre gestante a echarse atrás, su derecho a visitar al bebé que legalmente no será hijo suyo, o incluso que la pareja no quiera al bebé una vez que nazca por tener algún problema. Esto ha pasado ya en más de una ocasión. En Reino Unido, por ejemplo, la gestante puede decidir quedarse al bebé incluso varios meses después de nacer, por lo que podrían existir casos de hombres que tuvieran hijos biológicos a los que no pueden acceder. Además, Ciudadanos, aunque plantea que sea un método altruista y por el que no se cobre, sí contempla en su ley la posibilidad de una compensación económica para la gestante. Y esto, evidentemente, abre la puerta a convertir los vientres de alquiler en un negocio al que recurran mujeres por necesidades económicas. Por lo que no parece muy realista esta propuesta de Ciudadanos. Mujeres que por simple altruismo alquilen su vientre o echa la ley, echa la trampa y colarán a través de esa compensación el pago a las gestantes. Eduardo. No te quepa la menor duda, Beatriz. Vamos a ver, cualquier forma de alquiler y con cualquier fin del cuerpo de una mujer, también el de un hombre, por supuesto, degrada la dignidad intrínseca a la condición y a la cualidad humana a los niveles de sordidez que durante miles de años otorgaron a la esclavitud el estado de normalidad derivado de la rutina y de la costumbre. La esclavitud estuvo formalmente codificada, reglamentada y normalizada. Los esclavos no querían acabar con la esclavitud. Anhelaban comprar su libertad y alcanzar un estatus económico que les permitiese comprar esclavos. La propuesta de la ley de Ciudadanos sobre la maternidad subrogada es un trasunto de la legislación de la esclavitud. Alquilar un vientre para gestar y parir un hijo es la más infamante degradación a la que se puede someter a una mujer, aunque lo haga voluntariamente y adornando de amor altruista la naturaleza del acto que la convierte en un mero agente reproductor y al niño nacido en una suerte de capricho revestido de derechos universales. Dice el indigente intelectual de Albert Rivera que el vientre de alquiler es un acto de amor. No, en absoluto, nada más lejos de la realidad. El vientre de alquiler es la prostitución de la maternidad a través de la explotación de la mujer que pone su aparato reproductor en almoneda y de la exacerbación del deseo o capricho de ser padre de quien no puede serlo, salvo comprando un vientre ajeno, salvo comprando una esclava durante 9 meses. Gracias, Eduardo. No te vendas con la maternidad, no se comercializa con ella. Es el vídeo que muestra la verdadera cara de la llamada gestación subrogada, una práctica que cosifica a las mujeres tratándolas como esclavas y como mera mercancía. ¿Y ese por qué es más caro? Bueno, esa serie en particular es nueva en el mercado. Ahora, que si buscan algo de menor precio, tenemos esta otra, que tiene más años. Sin embargo, posee un historial impecable. ¿Y cuál cree que sea la mejor opción para nosotros? ¿Le soy sincero? No hay cómo estrenar. Entonces nos llevamos el de la nueva serie. Se llevan lo mejor. Disculpe, pero tengo una duda. Nuestro bebé no se va a parecer a ella, ¿verdad? No. Claro que no. Ellas ponen el cuerpo y ustedes solamente rentan un vientre. Les repito, la genética es 100% de ustedes. Ciudadanos ha presentado hoy una iniciativa legislativa para que se regulen los vientres de alquiler. ¿Cree que se puede mercantilizar con el cuerpo de las mujeres? Pues no. Pues más bien, ¿no? A mí personalmente no me gusta. No, no estoy a favor de los vientres de alquiler, ya que creo que para las mujeres es un derecho que se nos quita. No. Pues yo pienso que no se puede mercantilizar con el cuerpo de nadie. A ver, cada quien es libre de elegir y de hacer lo que quiera con su vida.
No se debe mercantilizar con el cuerpo de las mujeres, pero la gestación subrogada tampoco me parece mal. Habría que encontrar un término medio. ¿Y no cree que esto puede provocar que las mujeres que tienen pocos recursos al final acudan a esto para conseguir dinero? Hombre, ahí está el control que deberían de tener, ¿no?, sobre la situación. Es que todo tiene que ser regulado. Pues está con nosotros Rocío Monasterio, responsable de Asuntos Sociales de Vox, y una de las mujeres que se ha concentrado esta mañana con un cartel simbólico de Se Alquila frente al Congreso de los Diputados en favor del derecho de los niños y de la dignidad de la mujer atacados por esta ley presentada por Ciudadanos. Señora Monasterio, buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Qué le parece la ley presentada por Ciudadanos? Bueno, me parece que la ley presentada por Ciudadanos atenta gravemente contra los derechos del niño, ¿no? Porque un contrato entre particulares no puede estar por encima de los derechos de los niños que los tienen. Un contrato entre particulares no puede estar y regular la dignidad de la mujer, porque la dignidad de la mujer es previa a ese contrato entre particulares. Y eso, un contrato no puede permitir la explotación de la mujer ni la cesión de su vientre. A las mujeres nos ha costado mucho tiempo llegar hasta aquí, defender nuestra dignidad, y esto es un atraso brutal en la defensa de la dignidad de la mujer. Es un ataque brutal a los derechos del niño, que los niños tienen derecho a filiación, tienen derecho a padre y madre, tienen derecho a identidad, y esos derechos son anteriores a que exista un contrato entre particulares. Además, los niños no se pueden fabricar como un producto de consumo bajo demanda, ¿no? Nosotros no podemos comprar un niño o encargar un niño o con un contrato estipular las condiciones de un niño que queremos tener, como quien compra un zapato, quien compra un bolso o quien compra un teléfono, ¿no? Un niño tiene su dignidad y una mujer tiene su dignidad, y nosotros en Vox estamos a favor de la dignidad humana siempre, y nos parece además casi propio pues de alguien que no respeta a las mujeres el abrir la veda, ¿no?, a una legislación que al final nos lleva a caminos muy peligrosos, porque si los contratos lo pueden regular todo, ¿cuál será el siguiente contrato que haga Ciudadanos? ¿Hará un contrato en que elija cómo quieren que sean los niños? ¿Dirán que sean rubios con ojos azules y el que sea de otras condiciones lo desecharán? Eso es lo que defiende Ciudadanos. Señora Monasterio, ¿y ve posible que mujeres, bueno, pues lo que defiende Ciudadanos y lo que defiende la gente que está a favor de los vientres de alquiler, que existan mujeres que por simple altruismo se preste a gestar el bebé de otra pareja sin contrapartida de ningún tipo económica? Yo creo que eso es la política naif de Ciudadanos y la forma de contarnos, y que se creen porque han encontrado una mujer que dice que lo va a hacer, pueden legislar y abrir la veda a que se den un montón de situaciones en las que los derechos del niño no están garantizados, y por supuesto la dignidad de la mujer. Yo creo que en esto no podemos fallar, en esto tenemos que ser firmes, y en esto Ciudadanos una vez más nos demuestra que carece de ética, de valores éticos, y que piensa que con un contrato entre particulares puede estar por encima de los derechos de las personas que son previos a todo esto, ¿no? Y yo creo que aquí se equivocan, y en Vox hemos ido ya al Congreso a decirlo con claridad, a hablar claro como nos gusta y con valentía, y a confrontar y a dar nuestros argumentos y a defender la dignidad de la mujer y los derechos del niño, ¿no?, que es primordial. Señora Monasterio, en la calle la legalización de los vientres de alquiler se ve con bastante benevolencia. ¿Cree que hay desinformación en la sociedad española al respecto? Porque, como decía hace unos instantes Eduardo García Serrano, se defiende como un acto de amor, la creación de una vida. ¿Qué le diría a una persona que le argumentara de esta manera y le preguntara por qué en Vox están en contra si al final es traer una nueva vida al mundo? Nosotros, y saben que nosotros somos muy partidarios de la vida, pero nosotros somos partidarios y defendemos la dignidad humana, ¿no? Entonces creo que en la calle no se está contando los miles de casos que ya ha habido por otra parte en otros países donde se ha atentado gravemente contra la dignidad de los niños que son rechazados por
por cómo nacen, niños o madres que a mitad de su embarazo se les obliga a abortar y que ellas quieren quedarse con el niño, sacar ese niño adelante y a las que por contrato no se les permite. Hay casos tremendos a los que en la calle no se están contando, que la gente no conoce y que deberíamos fijarnos en lo que ha pasado en otros países, en los casos que ha habido, para darnos cuenta que no solo bueno, pues nuestra defensa de los derechos nos tiene que hacer oponernos a esta ley, sino que ya hay una experiencia previa que nos hace pensar que esto bueno, pues es un error y atenta gravemente contra los derechos del niño y los derechos de la mujer, y en eso no podemos fallar, ¿no? Lo que hace falta es informar a la gente. Yo creo que la gente informada se dará cuenta que en esto pues no se debe caer, no es un atraso y no debemos bueno, pues aprobar esta ley porque es denigrante para la mujer y peligrosísima para los derechos del niño. Pues Rocío Monasterio, se puede hablar más alto, no más claro. Muchísimas gracias por haber intervenido en este informativo y muy buenas noches. Muchas gracias a todos. El ministro alemán de Exteriores, Sigmar Gabriel, ha defendido que otros actores en Oriente Medio, además de Qatar, han financiado organizaciones terroristas, considerando muy provocativa además la lista de exigencias que Arabia Saudí ha enviado al gobierno qatarí. Tras subrayar que la prioridad de Berlín en esta crisis es cerrar el grifo a la financiación del terrorismo, Gabriel ha considerado que la situación en Oriente Medio es una especie de House of Cards en árabe, en referencia a la serie de televisión sobre oscuros tejemanejes en la política de Washington. Para hablar de financiación del yihadismo, nos acompaña ya en plató un martes más Bruno Navarro. Bruno, buenas noches. Buenas noches. Pues empezamos, si te parece, por ahí. Berlín ha asegurado que está decidida a cortar la financiación a los países que financian al terrorismo islámico y pide hacerlo más allá de Qatar. ¿Qué otros países podrían estar en el punto de mira? ¿A quién se refiere la Cancillería? Pues para saber qué países son, primero hay que ver lo que acabáis de comentar, que ha juzgado la lista de Arabia Saudí. Al fin de cuentas, esa lista de exigencias a Qatar la ha redactado Arabia Saudí y la juzga provocativa. Luego ya podemos ver un poco hacia dónde va. Además, en diciembre de 2016 se filtró un informe, hace muy poquitos meses, un informe de la inteligencia alemana, de los servicios de inteligencia alemanas, donde se citaban 3 países como financiadores del yihadismo, del terrorismo yihadista en Alemania, y eran Qatar, Arabia Saudí y Kuwait. Estos 3 países. Y este mismo hombre, que hoy no ha citado nombres, sí que lo hizo en diciembre de 2015, hace año y medio, cuando no era el ministro de Asuntos Exteriores, pero sí era el vicecanciller, como sigue siendo ahora, es decir, el número 2 del gobierno Merkel, y ya acusó entonces directamente a Arabia Saudí como el principal financiador de los grupos radicales islamistas relacionados con el terrorismo. Luego está claro a qué se está refiriendo, aunque no lo haya dicho. Esto es lo que atañe a Alemania, pero ¿hay más financiadores del yihadismo entre los países árabes? Pues hay más, naturalmente que hay más. Podemos citar a Irán, del otro tipo de radicalismo islámico. Hay otro que es Turquía, como hemos visto desgraciadamente cada vez más en la guerra de Siria, y dentro de Oriente Medio quizás la lista de realmente los que financian con grandes sumas de dinero podríamos darla por cerrada. A día de hoy. Bruno, Berlín dice que la prioridad absoluta ahora del país es cortar la financiación a los países que nos has nombrado, Arabia Saudí, a Qatar y a Kuwait. Pero ¿esto cómo puede hacerse de la noche a la mañana? Bueno, las recomendaciones de los organismos internacionales de lucha contra la financiación del terrorismo están ahí desde hace años, se sabe lo que hay que hacer y las herramientas están. Falta en ocasiones la voluntad política. ¿Y cuáles serían esas herramientas? Pues principalmente vigilar y controlar todo lo que sean las inversiones, las donaciones y las operaciones bancarias de esos países que ya están en el punto de mira. Y por otro lado, prohibir las actividades de las ONGs y otro tipo de asociaciones de esos países en territorio nacional, territorio propio, y a todo aquel que se descubra cierto tipo de radicalidad, prohibir que ejerzan y expulsar a todos aquellos que sean considerados radicales.
¿Se puede considerar fuerte? Es lo que hay que hacer al final si se quiere acabar con esta lacra, repito, de la financiación desde arriba, la financiación a través de gobiernos o de altos jerarcas o grandes organizaciones poderosas de esos países. Bruno, vale, pero Alemania ha dicho que va a luchar, que va a ser su prioridad, pero ¿es suficiente con que Alemania en solitario adopte esta medida? ¿Cómo debería hacerse, dada pues eso, la dependencia energética de Europa, la abundancia de petróleo en estos países árabes? Pues solo no debería, pero a fin de cuentas, deberíamos hacerlo todos los europeos, todo Occidente, pero desde luego no es que los demás no le estén siguiendo o se le haya... Cada país tiene que hacer lo que debe hacer, que sería mucho más efectivo. Estas recomendaciones que hemos dicho antes, si Alemania, que tampoco está diciendo que lo vaya a hacer, simplemente ha sido un grito de atención, una llamada de atención diciendo hay otros países con los que también hay que actuar. Si realmente Alemania se pone a hacer sus deberes y lo hace solo, imaginemos que nadie más le acompaña, desde luego habrá conseguido bastante más seguridad para su país y en parte para el entorno. Si los demás acompañáramos, Alemania conseguiría más seguridad y todos nosotros también, pero eso puede hacer individualmente. Respecto a... ¿Y crees que si Alemania finalmente da ese primer paso, el resto de países le seguirán? Yo creo que al final se hará porque cada vez hay más países que están diciendo de una forma u otra ya basta de mirar a otro lado. Ya basta de mirar a otro lado, hay que empezar a tomar cartas en el asunto. El problema es que se está haciendo muy tarde. Pero realmente si alguien da el primer paso, un país fuerte como puede ser Alemania, y los demás le quieren seguir, pues lo podemos hacer. Respecto a la dependencia energética, es verdad que hay cierta dependencia energética del petróleo y del gas de Oriente Medio, pero tampoco se trata de cortar lazos con estos países. No, se trata de cambiarles las reglas del juego Bueno, según cómo se lo tomen. Desde luego, si se ponen en marcha todas esas herramientas de cortarles todo tipo de financiación, de vigilarles, de no permitirles montar empresas en los países en los que se les quiera cortar la financiación... No. Lo que he dicho es que las herramientas consisten en controlar esas inversiones y esas operaciones bancarias y cortar aquellas que estén relacionadas con el yihadismo, con la promoción del radicalismo islámico, etcétera, que no es ni con mucho todo lo que hacen esos países. Qatar bueno, pero es una gran parte, con lo cual probablemente no creo que se lo tomasen bien. No es una gran parte. En realidad, la mayor parte de los intereses que tiene Oriente Medio en Occidente son intereses económicos con grandes fondos de inversión, inversiones en general. Entonces, lo que hay que cortar son las otras. Al final, sí que tenemos dependencia de su energía, pero ellos no tienen la sartén por el mango del todo, porque ellos tienen dependencia nuestra, somos un gran cliente Europa y Occidente, el principal cliente de su petróleo, y lo que no podemos hacer, es decir, ellos dependen de nosotros y nosotros de ellos. Y luego, además, las inversiones que realizamos en sus países, las ventas de armamento, no están en una posición de superioridad respecto a Europa. En cierta forma y porque es lo que se ha venido diciendo siempre, Bruno. En cierta forma y según se mire, y cada vez menos también porque el petróleo poco a poco va estando de capa caída. A nadie se le escapa que los yacimientos de petróleo van tocando a su fin. Podemos discutir si son para 20 años, 50 años, pero al final, que es la gran lucha de aquellos que protagonizan el fin del mundo, el fin del petróleo pasado mañana, que tampoco es así, pero tiene sus días contados. Y cada vez es más costoso sacar el petróleo, cada vez hay yacimientos que se van acabando y es cierto que Oriente Medio tiene las mayores reservas, pero tienen su fin. Y todos sabemos que tarde o temprano Oriente Medio no significará nada en la energía mundial. Y además, Occidente es el lado de la civilización humana que más rápidamente se está está haciendo los deberes respecto a las energías renovables. Con lo cual, entre una cosa y otra, cada vez dependemos menos. Y a eso hay que tender, ¿no? Bruno, has hablado también de Arabia Saudí. Esta semana, precisamente, ha presentado una lista de exigencias. ¿En qué consiste esa lista y a quién afecta? Bueno, tampoco vamos a contar las 13. No, hombre, no, las más importantes. Las 13. Realmente hay dos núcleos. El núcleo de lo que es negociable y que un país soberano puede negociar, como ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores germano, que ha dicho que hay algunas que son negociables y otras que son romper completamente las relaciones. No romper las relaciones, sino que si las acepta Qatar se convertiría en un títere y perdería absolutamente su soberanía. No puede un Estado obligársele a aceptar eso. Entonces, las que puede asumir son sobre todo las que tienen que ver con la relación directa con el yihadismo, el cortar los lazos y la financiación de grupos yihadistas, el dejar de meterse en los asuntos internos de los países alrededor, pues dando cobertura a sus ciudadanos que están acusados de terrorismo, darles la ciudadanía, etcétera, etcétera. Pues, es decir, deja de meterte en estos asuntos y corta lazos con integristas islámicos. Vale, pero lo que no se le puede exigir, como se ha hecho, es que cierre
la archiconocida Al Jazeera, que nos gustará más o menos, pero es su canal de televisión por excelencia, su salida al mundo. No puede obligársele a cortarla. No solamente Al Jazeera, sino todos los canales internacionales que tiene. Romper prácticamente sus relaciones con Irán. Expulsar a los militares turcos que hay en el país. Pagar una suma por daños y perjuicios, como las compensaciones de guerra después de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Eso sería gracioso si no fuera real. Aceptar auditorías en su país durante un montón de años para que vayan verificando, o sea, verificadores independientes, etcétera. Y alinearse, y esto al oro con la frase, militar, política, social y económicamente con los países del Golfo liderados por Arabia Saudí. Es decir, convertirse absolutamente en un guiñapo, en un títere de Arabia Saudí. Y para colmo le dicen, tienes 10 días. 10 días para responder. ¿Cuándo termina el plazo? El lunes. No se va a aceptar, es imposible. No se va a aceptar. Pondrías la mano en el fuego, que no se van en el último momento. Bueno, sí, venga, vamos a ver. Claro. Venga, voy a retrotraerme. Si Qatar acepta esto, se convierte en un emirato de Arabia Saudí, en vez de un país independiente. Con lo cual, dudo mucho que lo acepte, pero si lo acepta, esa es la única consecuencia. Deja de ser un país soberano. Pues Bruno Navarros, interesantísimo tu análisis, como siempre. Se nos ha acabado el tiempo, hablaremos el próximo día de ese veto de nuevo migratorio que han aceptado ahora el Supremo en Estados Unidos. Gracias un día más por acompañarnos. Me alegro por Estados Unidos. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Y hoy la actualidad merece escuchar la valoración que de esa petición original de Carmena París pidiendo a la ciudad que le ceda ser la ciudad del amor durante estos días en los que en Madrid se celebra el orgullo, tiene José Antonio Fuster. Escuchamos ya su puntilla. Pero provincianos, desgraciados, que se lo habéis dicho en español, que en París solo hablan francés. Además, son muy pesados con el acento, muy pliquis, no os van a entender y se van a reír de vosotros y de nosotros. Pero como siempre, claro, franceses. Pero bueno, más allá, chicos, de que es una tontería pedir algo en español o en francés, la idea no es mala. A mí me gusta la ciudad del amor. Madrid se va a llenar de amor. Y de plástico, y de basuras, y de plásticos. Pero es hermoso lo del amor, porque si decís que nos vamos a amar todos y que vamos a celebrar la diversidad, ¿significa eso que durante esta semana nos vais a amar también a los de derechas? ¿A los cristianitos? ¿A los de derechas? ¿Nos vais a querer de verdad? Qué lástima que solo queráis que durante una semana seamos la ciudad del amor. El lunes, ¡hala! Otra vez a odiarnos. Pues ha sido el análisis, el punto de vista irónico, siempre satírico de José Antonio Fuster. Le pueden ver en unos minutos, en Gracias por Nada. Antes, Tiempos Modernos, después, a las 10 de la noche, El Gato al Agua. No se lo pueden perder y tienen una cita mañana con nosotros a las 8:30. Hasta mañana, se nos ha acabado el tiempo. Que pasen una buena noche. Volvemos en un minuto. Solnatura es un centro de naturopatía, alimentación saludable y complementos alimenticios. Su misión es la de ayudar a las personas a obtener calidad de vida a través de pautas de alimentación correctas y complementos alimenticios de máxima calidad. Nuestra especialidad es la elaboración de programas de mejoramiento personalizados y enfocados a nutrir y fortalecer el organismo. El equipo humano de Solnatura está compuesto por naturópatas y médicos con amplia experiencia en este campo y sus métodos son siempre naturales, preventivos y respetuosos con el medio ambiente. En Solnatura te vamos a ayudar. Llama ya al 91 31 31 409. Estamos en la calle Conde de Aranda 13, Metro Retiro. Soy María Jesús Barreñada, presidenta de Aredos Abogados, doctora en Derecho, abogada y abogada rural. Si tienes un problema jurídico, no dudes en contactar con nosotros, te lo solucionaremos. Este despacho ha sido galardonado con el Premio a la Excelencia Profesional porque defendemos tus derechos, financiamos tus procedimientos, tu problema jurídico lo hacemos nuestro y te lo solucionamos. Un vaso es un vaso y un plato es un plato. Y un niño es un niño y una niña es una niña. ¿O no, señor Rajoy? ¿Quieres seguir equivocándote con nosotros? Hace falta intereconomía. Alfonso de Madrid, María Elena de Pontevedra, Rodolfo